Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a un nuevo devocional de Desayunando con la Palabra. Seguimos con la declaración de fe de la Iglesia y estamos llegando al último tema, al tema de la escatología. Y veréis, las doctrinas de la escatología despiertan o provocan diferentes respuestas en los creyentes. Porque hay creyentes que evitan totalmente acercarse a la escatología, estudiarla. Y por el contrario, hay otros creyentes que se llegan a obsesionar con la escatología. Y lo sabio es guardar un equilibrio. Por eso existe un término que se llama escatofobia, que es miedo o aversión a la escatología o a evitar discutir acerca de ello. Y veréis, nuestra respuesta es que la escatología no es un tema opcional y sin importancia, pero tampoco es algo que deba obsesionarnos hasta el punto de llegar a torcer las escrituras para adaptarlas a nuestras conclusiones. La escatología tiene un propósito, y fijaos qué propósito: es darnos a conocer el futuro que Dios ha preparado para los creyentes, y también lo que va a suceder con todos los seres humanos, con los ángeles, con los demonios, con Satanás, con la tierra, pero especialmente se centra en el glorioso regreso de Cristo. Primero, a recoger a su iglesia y arrebatarla junto a él en las nubes, y después de la tribulación volver a juzgar y a reinar. Por lo tanto, si tenemos en cuenta este propósito, es fácil entender la importancia de la escatología para nuestra vida como creyentes, para nuestras iglesias y para nuestra misión aquí en la tierra. Y el primer punto que vamos a tratar en este devocional, en esta mañana, es lo que dice la Biblia acerca de la muerte y la resurrección. Y la Biblia enseña, y nosotros enseñamos, que la muerte física no involucra la pérdida de nuestra conciencia inmaterial, y que el alma de los salvos, de los redimidos, pasa inmediatamente a la presencia de Cristo cuando muere. Si leéis Apocalipsis capítulo 6, los versículos que van del 9 al 11, ahí se describe las oraciones de los creyentes que habían muerto pidiendo a Dios justicia. Por lo tanto, es una prueba clarísima de la conciencia de aquellos que han muerto y están directamente en la presencia del Señor. Pero además hay un pasaje en el Evangelio de Lucas que es también muy claro. Cuando Jesús está siendo crucificado junto a dos malhechores, nos dice Lucas en el capítulo 23 y versículo 43, después que ambos ladrones, ambos malhechores habían injuriado a Jesús, pero luego uno de ellos lo reconoce como Rey y como Señor, y además reconoce sus propios pecados arrepentido y clama al Señor. Fijaos la respuesta de Jesús, Lucas 23, 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, inmediatamente después de que mueras, tu alma que ha sido salvada porque te has arrepentido y has creído en mí como Señor y Salvador, va a pasar a mi presencia. Es la misma idea que recoge también Pablo cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 1, versículos 21 a 24, porque Pablo sabe que partir de este mundo al morir es mejor que quedarse aquí, porque implica pasar directamente a la presencia del Señor. Y escribe Pablo lo siguiente, y cito, Filipenses 1, 21 a 24, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En 2 Corintios, en el capítulo 5 y versículo 8, Pablo enseña también esta verdad. Y escribe lo siguiente: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. De nuevo Pablo declara su deseo de estar con el Señor y sabe que esto solamente ocurrirá cuando muera, cuando parta a la presencia del Señor dejando su cuerpo carnal. Así que enseñamos que hay una separación entre el alma y el cuerpo cuando uno muere. Pero
esa separación para los creyentes, para los redimidos, tiene un tiempo establecido. Y ese tiempo lo va a marcar el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, que es el suceso que veremos, si Dios quiere, mañana, cuando Cristo vuelva a esta tierra en las nubes a recoger a su iglesia. En ese momento, dice Primera de Tesalonicenses 4, que Dios traerá con Jesús las almas de aquellos que durmieron en Cristo y los cuerpos serán resucitados y unidos a las almas. Esta idea también la encontramos en Filipenses 3:21, cuando Pablo escribe lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y en 1 Corintios 15 también encontramos estas afirmaciones. El capítulo de 1 Corintios 15 es un capítulo que habla de la resurrección y dice a partir de los versículos 50 y 54 que en un abrir y cerrar de ojos resucitaremos y seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, dice Pablo, se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Hasta este momento las almas de los redimidos en Cristo permanecen en una comunión gozosa en la presencia del Señor, pero cuando Jesús vuelva a esta iglesia a recoger a su iglesia, los cuerpos y las almas se unirán. También enseñamos la resurrección corporal de todos los hombres, tanto salvos como incrédulos, con una gran diferencia. Los salvos serán resucitados para vida eterna y los incrédulos serán resucitados para juicio y castigo eterno. Y estas dos afirmaciones las encontramos en la palabra del Señor. En Juan capítulo 6, versículo 39, Jesús está afirmando en este contexto que Él es el pan de vida, para enfatizar su deidad. Y dice lo siguiente: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. Y en 2 Corintios 4:14 también encontramos esta verdad. Dice Pablo allí: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Por lo tanto, habrá una resurrección corporal de aquellos que hemos sido salvados por Cristo, pero también va a haber una resurrección corporal de aquellos que han rechazado a Cristo, y esta va a ser para juicio y castigo eterno. Fijaos lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 12 de este libro, versículo 2, y cito: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y también encontramos esta afirmación en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 29, dice el Señor: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y es la misma explicación que encontramos en Apocalipsis 20, versículos 13 al 15. Enseñamos por último que las almas de los que no son salvos en la muerte son guardadas bajo castigo hasta la segunda resurrección. Y esto es algo importante, porque hay muchas tendencias en este mundo, en esta actualidad en la que vivimos, que afirman que cuando mueres todo se acaba, eres aniquilado, destruido y dejas de existir, pero muy lejos de la realidad que afirma la Biblia, encontramos la verdad acerca de este asunto. Las almas de los que no son salvos en la muerte son guardados bajo castigo hasta la segunda resurrección. Y esto lo encontramos en la historia o en la parábola que Lucas escribe en el capítulo 16, a partir del versículo 19, cuando nos narra esta historia del rico y Lázaro, que ambos mueren y Lázaro es llevado al seno de Abraham por los ángeles y el rico es sepultado. Y estando en el Hades, este hombre que había
recibido el pago de una vida de injusticia y de inmundicia. Dice que el versículo 23 de Lucas 16, y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Y fijaos, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es la realidad de la muerte sin Cristo. De la misma manera que el creyente, cuando muere, pasa directamente a la presencia del Señor y a un gozo eterno y perpetuo, el que rechaza a Cristo pasa a un castigo y a un tormento eterno, esperando la segunda resurrección que nos habla Apocalipsis, cuando todos los muertos que han rechazado a Cristo serán despertados y serán juzgados en el juicio del gran trono blanco, como relata Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15, y serán arrojados al infierno, al lago de fuego, separados de la vida de Dios para siempre. Así que habrá una resurrección para vida eterna y una resurrección para condenación. Y te pregunto en esta mañana, ¿dónde estarás tú? Que el Señor nos bendiga.